día de hoy. Así que prepara tus notas, saca tu Biblia. La verdad que ha sido de enorme bendición este sermón del monte, esta serie que Dios ha hablado tanto a nuestras vidas durante semanas. Y le voy a pedir a Gerardo que pase, que es el portador de la palabra el día de hoy. Hola iglesia, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy bien el día de hoy. Qué gusto mirarnos, ¿verdad? Qué gusto otro domingo más, adorar a nuestro Dios, cantarle al Señor por lo bueno por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Nos fascina, como decimos siempre, nos fascinan los domingos porque disfrutamos mucho la comunión unos con otros. Disfrutamos cantar a toda voz, como hace un momento, al Señor por lo bueno que Él es. También disfrutamos la palabra que Él transmite en nuestro corazón semana a semana a través de cada predicador. El Señor es tan bueno y sigue perfeccionando su obra en nosotros, hablándonos y dejándonos oír su voz a través de la predicación de su palabra. Pero algo también que nos gusta mucho, como decía el pastor Julio, es saludar y recibir a personas que nos acompañan por primera vez. Si tú has venido por primera o por segunda vez y te encuentras aquí con nosotros, le damos muchas gracias a Dios por tu vida. Estamos seguros que es la gracia de Dios la que te ha traído a este lugar para que te puedas encontrar con Él y para que tu vida sea transformada con su gracia y con su poder. Nos da mucho gusto de verdad que estés aquí. Y bien, iglesia, quisiera comenzar de lleno en el mensaje que nos compete el día de hoy. Y para eso vamos a seguir estudiando, vamos a seguir mirando el capítulo 7 del libro de Mateo, en donde hemos entrado ya a la recta final del Sermón del Monte. Por varias semanas, meses, hemos estado estudiando este pasaje que describe la Biblia, en donde Jesús sube a una montaña y delante de grandes multitudes y de los discípulos que lo seguían, predica uno de sus sermones más famosos registrados en la Escritura. Hay muchas cosas más que vemos en la palabra que Jesús habló, pero estas enseñanzas contenidas en el Sermón del Monte son particulares porque revelan lo que significa ser un discípulo de Cristo y cómo el discípulo vive su vida siendo un ciudadano del reino de Dios. Hemos visto que un discípulo no rige su vida por los valores ni por los estándares de este mundo, sino que vive muy diferente porque su vida pertenece a otro reino, pertenece a otro Señor. También algo bien importante que hemos visto a través de esta serie es que aquí Jesús no está dando un montón de reglas que hay que cumplir para poder ser salvos. No, más bien Jesús está describiendo las maneras en cómo una persona responde a la gracia de Dios que ya lo ha salvado. Es decir, un verdadero creyente responde a la gracia con una vida práctica de discipulado. La gracia nos lleva a ser discípulos. Si tú has creído en Cristo y por gracia has sido salvo, el Espíritu Santo te está empoderando día con día para que puedas practicar este tipo de vida que Jesús está enseñando. Ese es uno de los grandes propósitos de este Sermón del Monte, mostrarnos el carácter que el Señor está formando en nosotros como cristianos. Con cada enseñanza, con cada palabra que hemos visto, el Señor nos está cambiando. Ok, con cada enseñanza, hermanos, con cada mensaje que hemos estado mirando en este Sermón del Monte, el Señor está renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar y sobre todo el Señor nos está confrontando bastante duro para ser transformados. Si te habrás dado cuenta, si eres observador, en esta serie Jesús habla palabras muy fuertes en las enseñanzas que hemos estado viendo. El Señor no se anda con rodeos, Él no tira indirectas, Él no hace insinuaciones, Él habla muy directo a aquellos que lo están siguiendo. Hasta ahora el Señor ha hablado temas fuertes y profundos como por ejemplo el divorcio, el adulterio, la venganza, las riquezas, la ansiedad, el juicio y muchos otros más. Y en todos o a través de todos ellos nos ha dejado ver lo pecaminoso que tiende a ser nuestro corazón. El Señor ha dejado bien claro que nuestra conducta externa puede demostrar algo, pero como Él trata con el corazón, revela lo que verdaderamente hay dentro. Como dice Proverbios 16:2, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Tú y yo somos muy propensos a creer que todo lo que hacemos lo hacemos por motivaciones puras, buenas, nobles, hasta espirituales, pero el Señor ve el corazón, hermanos. Él ve el corazón, Él sabe perfectamente qué es lo que buscamos y pretendemos con cada acción que hacemos. Así que quizá antes
de ver esta serie del Sermón del Monte, tú y yo pensábamos que éramos muy buenos y muy santos y muy justos, pero ahora que Jesús nos ha demostrado que el estándar de Dios es mucho más alto de lo que pensamos, tal vez nuestra manera de pensar ha cambiado. Tal vez nos hemos arrepentido y nos hemos dado cuenta de cuánto necesitamos al Señor. Si eso ha pasado en tu vida a través de esta serie, dale gloria a Dios, porque así es como su Espíritu Santo obra en nuestro corazón. El Señor nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestro pecado y luego con su gracia nos lleva a arrepentirnos y a ser transformados. Así es el amor de Cristo para nosotros. Eso es algo de lo que hemos visto, hermanos, en esta serie del Sermón del Monte. Pero como Jesús todavía no termina este sermón, hay algunas cosas más que sigue diciendo, y lo siguiente que va a hablar es algo extremadamente importante para Jesús, algo súper importante, y es el tema de la oración. Digo con mucho énfasis que esto es bien importante para Jesús, porque en estos 3 capítulos del Sermón del Monte, esta es la tercera ocasión que Jesús va a hablar acerca de esto. Los teólogos dicen que cuando algo se repite mucho en la Biblia es porque es de suma importancia para Dios y algo nos quiere decir. Por lo tanto, podemos entender que Jesús quiere que le prestemos mucha atención a este tema. Jesús vuelve a tocar el tema entonces, pero no repite lo mismo. Él va a complementar la enseñanza que ha venido dando. En el capítulo 6, un capítulo antes, primeramente, Jesús nos habló acerca de la manera incorrecta de orar, o sea, cómo no debemos orar. Él mencionó la hipocresía religiosa y mencionó el formalismo extremo que muchas veces usamos para querer impresionar a la gente, pero cómo eso impide que nuestra oración sea sincera delante de Dios, que sea auténtica. Lo segundo que Jesús nos enseñó también fue un modelo de oración. Él nos habló el Padre Nuestro, ¿recuerdas? Nos explicó una estructura de varios elementos que tenemos que tomar en cuenta al orar. Pero ahora en esta tercera ocasión Jesús nos va a hablar acerca de la importancia de la oración y de la perseverancia en la oración. Así podríamos titular el mensaje de hoy: la importancia de la oración y la perseverancia en la oración. Vamos a mirar, hermanos, la urgente necesidad que los creyentes tenemos de orar y cómo podemos tener una fuerte confianza para hacerlo en todo tiempo y no desmayar. ¿Cómo podemos tener suficiente fe para ser constantes y perseverantes al orar? Así que te invito a que me acompañes a leer juntos el pasaje donde el Señor nos habla acerca de esto, que es Mateo capítulo 7, versos del 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Quisiera leerlo en la versión clásica, la Reina de las Biblias, Reina Valera, y después oramos un breve tiempo para comenzar. Dice así, capítulo 7 de Mateo, versos 7 al 12. Jesús dice esto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que nos ayude a entender este texto? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias el día de hoy, Señor, porque hasta aquí tu gracia nos ha sostenido y nos ha traído para encontrarnos contigo, Señor. Este es el resultado de tu amor, de tu obra en nosotros, y aquí estamos anhelando crecer y ser como tú, Señor. Pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que el poder de tu palabra nos transforme y nos haga más semejantes a ti, Señor. Pedimos, Señor, que todo prejuicio humano sea quitado en este momento, que no sea visto el predicador ni otras cosas en este tiempo de la enseñanza, sino que podamos verte a ti, Cristo Jesús, en toda tu belleza, en toda tu esplendor y en toda tu hermosura. Que tu evangelio nos cambie el día de hoy, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quisiera comenzar compartiéndote una frase bien interesante de un pastor americano llamado John Piper. Es una frase que hace mucho tiempo, cuando yo la leí, me impactó bastante y siempre se me quedó grabada, y hasta la fecha me hace reflexionar bastante. El pastor John Piper dice esto: uno de los grandes usos de Facebook y de las redes sociales será demostrar en el día final que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Lo voy a leer una vez más.
uno de los grandes usos de Facebook y de las redes sociales en general será demostrar en el día final que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Recuerdo que me pegó bien fuerte esto cuando lo leí, porque justamente me apareció en el Face mientras estaba mirando memes. Estaba viendo y me estaba carcajeando de la caída de Edgar por allá en aquellos años. Quienes no sepan qué es la caída de Edgar, es el pionero en la industria de los memes. Pueden verlo en YouTube. Pero estaba viendo esto y me estaba riendo y de repente me aparece la frase y digo, ouch, creo que Dios me quiere decir algo. Ciertamente, hermanos, las redes sociales es una evidencia práctica de que el verdadero problema por el que no oramos no es el tiempo. Según la revista Forbes, cada persona que se encuentra activamente en redes sociales invierte aproximadamente entre 5 horas con 36 minutos diariamente en ellas. 5 horas con 36 minutos aproximadamente. Y es muy probable que todos los que estamos aquí en esta sala justo ahora estemos dentro de esa estadística. Le dedicamos entre 5 a 6 horas todos los días a las redes. En más de una ocasión, todos hemos caído en el consumo excesivo de estas plataformas que consciente o inconscientemente nos roban más tiempo del que habíamos presupuestado estar ahí. Por cierto, hay un documental muy bueno en Netflix que te lo recomiendo mucho que se llama El dilema de las redes sociales, quizá lo has mirado. Está muy interesante porque te explican, te hablan cómo las redes sociales literalmente están programadas y diseñadas para hacerte adicto a ellas. Te explica cómo funciona el algoritmo de manera que tu atención siempre esté ahí y muchas cosas más interesantes. Está muy, muy interesante, te lo recomiendo. Pero sabes, la intención al hablarte de esto no es satanizar las redes sociales, ni decir que no deberíamos usarlas nunca, ni mucho menos, sino simplemente comprobar que lo que John Piper dice es verdad. La falta de nuestra oración no es por falta de tiempo, hay otras causas que están detrás. Normalmente las razones suelen ser nuestro orgullo, nuestra pereza y nuestra incredulidad. No creemos realmente los grandes beneficios que hay al orar, por eso nuestro tiempo se va en muchas otras cosas que consideramos de más valor. Y si somos sinceros, hermanos, al hablar de este tema, yo considero que todo creyente genuino compartimos un mismo sentimiento de culpa y de frustración. ¿Por qué? Porque reconocemos que no estamos orando como deberíamos orar. Sabemos que deberíamos orar más, con más pasión, con más insistencia, con más devoción, pero agachamos la cabeza cuando vemos nuestra pobre vida de oración. Otro autor también dijo que nuestro problema es que hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido sobre la oración, pero no hemos orado, no estamos orando. A pesar de saber que es una disciplina esencial en la vida de un creyente, no hemos hecho de eso un hábito ni una prioridad. Y la realidad es que a eso se debe en gran parte nuestro estancamiento y nuestra decadencia espiritual. La Biblia nos muestra que no hay dirección sin oración, no hay santificación sin oración, no hay llenura del Espíritu sin oración, no hay paz ni gozo sin oración. Tampoco hay fortaleza espiritual si no oramos. Los creyentes nos desfallecemos y nos debilitamos por no orar. Y yo puedo comprobar que esto es así al examinar mi propio caminar, al ver mi propia vida. Si volteo hacia atrás, puedo decirte que las veces en las que más débil y más desanimado me he sentido en mi fe ha sido cuando más he descuidado la oración. No recuerdo una sola vez haberme sentido espiritualmente victorioso, fuerte, sin orar, sin mantener una constante comunicación con el Señor. Nunca me ha pasado así y no conozco a nadie que le pase así. Al contrario, las vidas de grandes hombres y mujeres de Dios y los grandes testimonios que solemos escuchar siempre están relacionados con un avivamiento en la oración, con personas que tienen un quebranto en su corazón y buscan fervientemente al Señor. Ahí está la clave de la victoria espiritual. Entonces, iglesia, sería bueno cuestionarse lo siguiente en esta tarde. ¿Hay desánimo en tu corazón el día de hoy? ¿Hay constante ansiedad, confusión, depresión en tu caminar? ¿Sueles sentirte demasiado débil, solo, incluso sin propósito y sin esperanza a pesar de ser cristiano? La pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con Él, hablando con Él en la intimidad de tu habitación? ¿Realmente estás manteniendo tu alma conectada a la fuente de vida, a la fuente de sabiduría, de paz, de gozo a través de la oración? ¿O duras largas temporadas sin orar, sin derramar tu corazón delante de Él y presentar tus peticiones ante su trono? Esa es
o debería ser una de las primeras preguntas que debemos hacernos en cada situación. ¿Realmente estamos orando al Señor? Con demasiada frecuencia, iglesia, pasa que vivimos la vida cristiana escuchando prédicas, haciendo comunidad, sirviendo al Señor, pero nunca desarrollamos una vida de oración. No tenemos vida privada de oración. Nuestras oraciones son tan superficiales y se reducen a orar antes de comer nada más. Señor, gracias por esta comida, gracias por esta pizza, en el nombre de Jesús, amén. Y ahí fue. Y a veces ni eso, porque mientras otro está orando por la comida, tú ya te acabaste medio chuncún. Le diste gana al que estaba orando, ¿sí o no? Nuestras oraciones suelen reducirse, hermanos, a vanas repeticiones y a vanas palabrerías que hacemos solamente para cumplir, justo como las oraciones de aquellos fariseos a quienes Jesús reprendió. Ignoramos y menospreciamos lo que el Señor nos dijo en el Padre Nuestro, pero tú entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará, te premiará, dice otra versión. Ignoramos totalmente que todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la piedad, el Padre nos las quiere dar a través de la oración, a través de una vida íntima y privada de oración. Ahora, el Señor sabe perfectamente la lucha que tú y yo tenemos para orar. Él lo sabe. El Señor es consciente de que el talón de Aquiles en la vida de muchos cristianos es la falta de oración, porque Él sabe que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor vio esta debilidad de cerca en la vida de sus propios discípulos. Pocos días antes de ir a la cruz, Él les invitó a sus discípulos a que lo acompañaran a orar. Pero ¿qué pasó? Todos se quedaron dormidos. Todos bajaron la guardia y estaban descansando. En lugar de estar velando, estaban roncando. Entonces, como Jesús conoce esta debilidad tan profunda en ti y en mí como seres humanos, hace algo. El Señor nos alienta y nos exhorta a orar, diciendo: pide y recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Así es como Jesús comienza este texto, este pasaje que leímos en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús, hermanos, nos está dando una de las promesas más extraordinarias y más maravillosas que podemos encontrar en toda la Biblia. Dios escucha y responde la oración. Dios escucha y responde tu oración. Jesús quiere que entendamos que no le oramos a un Dios lejano, a un Dios sordo que no pueda escucharnos, y no le oramos a un Dios indiferente que no quiera escucharnos. No, Dios no es así. Dios no es como los ídolos en quienes muchas veces tú y yo confiamos. Dios no es como los ídolos en quienes muchas veces nos refugiamos, que tienen oídos pero no oyen, que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no sienten, tienen boca pero no hablan. No, hermanos, Dios no es así. ¿Sabes cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios vivo, Él es un Dios cercano y Él está atento al clamor de los justos, dice su palabra. Ese es nuestro Dios, así es Él. Así es nuestro Dios. No hay nada más alentador, no hay nada más alentador para seres débiles y necesitados como tú y como yo, que saber que el Rey del universo, el Dios creador de los cielos, el Dios todopoderoso y soberano, nos escucha y mejor aún nos responde. En medio de todas nuestras adversidades, en medio de todas nuestras incapacidades y de todos los azares que atravesamos en esta vida, nuestro Dios está esperando que le pidamos, que le pidamos. Cada vez que tú y yo nos sentimos impotentes, podemos clamar al que es omnipotente para su ayuda. Esta promesa, hermanos, debería ser suficiente para movernos a orar. Esto que Jesús habla aquí deberá ser suficiente. Si de verdad creemos lo que Jesús está prometiéndonos aquí, va a ser imposible que tú y yo estemos pasivos al orar. No, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a llamar. Y sabes, me encanta cómo el rey David testifica con gozo de esta verdad, de esta realidad. Cada vez que no tengo ganas de orar, me anima mucho leer el Salmo 34 del 4 al 9. Salmo 34 del 4 al 9. Presta atención a estas palabras que dice aquí David. Dice David: oré al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben
Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Wow. Qué poderoso testimonio de Dios respondiendo a la oración. Y ojalá lo podamos creer, iglesia. Ojalá podamos confiar tanto en el Señor que vayamos prontamente a Él para todo lo que necesitamos, en lugar de ir a buscar rápidamente a nuestros falsos refugios, falsos ídolos. Nota lo que dice David: en mi desesperación oré al Señor. En medio de su peor crisis, en medio de su peor momento, en medio de su ansiedad, él no fue a consultar el horóscopo a ver si iba a tener mejor suerte al día siguiente. Tampoco David fue con sus amigos a buscarlos para que lo animaran, para que lo consolaran. Ni mucho menos publicó en el Face que se sentía triste, bajoneado, para que desahogara y expresara sus emociones. No, todo aquello a lo que David hubiera acudido y se hubiera refugiado antes que el Señor hubiera sido un ídolo en su corazón, porque allí habría estado puesta su esperanza y su confianza. Pasa lo mismo contigo y conmigo. Todo aquello a lo que acudimos para buscar rápidamente lo que nuestra alma está pidiendo y necesitando, que no es Dios, esos son los ídolos en quienes confiamos. Ahí nos estamos refugiando. Solemos buscar en las personas y en las cosas creadas aquello que solamente Dios nos puede dar si le pedimos en oración. Pero David dice: en mi desesperación oré al Señor. Él sabía que su consuelo, el consuelo que necesitaba su alma, la esperanza que necesitaba su alma, la fortaleza que necesitaba para su diario caminar, solamente podían provenir del Señor. Solamente Dios lo puede dar. Así que Jesús dice y promete: pide y recibirás, busca y hallarás, toca, llama y se te abrirá. Pero por otro lado, hermanos, esto no solamente es una promesa para alentarnos a orar, sino que también es una exhortación para despertarnos a orar, para movilizarnos, para levantarnos, para sacarnos de nuestro letargo espiritual. La promesa es esta: se te dará, se hallarás y se te abrirá. Pero antes de la promesa está una exhortación: pide, busca y llama. Nota que Jesús aquí no está diciendo puedes pedir si quieres, puedes buscar, puedes llamar, como si fuera una opción. No, Señor en un tono imperativo está diciendo hazlo, debes buscar, debes pedir, debes llamar. Esto es una orden, hermanos. Esto es un mandato con el que Jesús está tratando el verdadero problema, nuestra falta de oración, que es nuestro pecado. Como ya vimos, el verdadero problema por el que no oramos no es el tiempo. Toda nuestra indisciplina, toda nuestra desobediencia al orar se debe a nuestro pecado de orgullo, a nuestro pecado de pereza y a nuestro pecado de incredulidad. Es por eso que no oramos. En todos nosotros hay una indisposición natural de no orar, y por eso Jesús no se limita a darnos una promesa, Él también nos ordena que oremos. Jesús quiere vencer esa indisposición de nuestro corazón para poderlo buscar en oración. Escucha, al ordenarnos pedir, Jesús vence nuestro pecado de orgullo, porque para pedir se necesita humildad. Para pedir tienes que ser humilde. Un orgulloso no pide porque cree que no necesita. Se cree autosuficiente, cree que no ocupa ayuda de nadie. ¿Para qué oro si yo solo puedo? ¿Para qué le pido al Señor si yo soy bien inteligente? ¿Para qué pido si tengo una casa buena? ¿Para qué pido si tengo una economía más o menos? ¿Para qué le pido si tengo un novio, una novia, ya agarré pareja? ¿Para qué le pido si ya tengo un ministerio? Ya no necesito, ¿para qué le pido? No lo verbalizamos, pero esa es nuestra mentalidad detrás al no orar. Todos los días abrazamos esa mentira diabólica de que no necesitamos pedirle nada a Dios porque somos autosuficientes o porque somos muy buenos. ¿Te acuerdas de la parábola del publicano y del fariseo orando? Dice la Biblia que el fariseo estaba muy orgullosamente contándole al Señor lo bueno que él era, sus virtudes, sus cualidades, sus buenas acciones. Pero el otro hombre, a diferencia de este publicano, el publicano nunca le pidió nada, si te fijas, nunca le pidió nada al Señor, solamente presumía lo bueno que era. Pero el otro hombre, ese hombre se dirigió al Señor y dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese hombre pidió gracia, pidió misericordia, pidió perdón. Un pobre en espíritu pide en humildad al Señor porque reconoce su necesidad. El discípulo de Cristo hace a un lado su orgullo
y pide constantemente al Señor porque sabe que es muy incapaz en sus propias fuerzas. Sabe que para correr esta carrera necesita la ayuda de Dios. Separado de Él, nada puede hacer. Un discípulo pide en humildad al Señor. Después, lo que Jesús quiere hacer al ordenarnos la segunda acción, que es buscar, es que Jesús vence nuestro pecado de pereza, porque para buscar se necesita diligencia. Buscar implica esmero, esfuerzo, determinación. Pregunta: si se te pierden las llaves de tu carro y estás en la mañana súper apurado para irte a tu trabajo, ¿te quedas sentado esperando a que las llaves aparezcan mágicamente? Claro que no. Si te interesa encontrarlas, sí o sí te vas a mover para hallarlas, ¿sí o no? Eso es a lo que Jesús nos está llamando al orar, al buscar, salir de nuestra pasividad. Buscar es la prueba de que la oración no es pasividad, es accionar. Orar es una acción dentro del reino de Dios. A veces creemos erróneamente que orar es no hacer nada, por eso lo dejamos como última opción. Hago todo lo que humanamente está a mi alcance y si al final nada funciona, pues le calo orando. Somos demasiado activos en nuestros esfuerzos humanos, pero muy pasivos en nuestra dependencia de Dios. Pero el Señor quiere mostrarnos, hermanos, que orar es hacer lo que nos toca hacer. Orar es ser diligentes, creyendo que Jesús nos ha dicho: el que busca, hallará; el que busca, encontrará. Y lo tercero que el Señor hace al ordenarnos la tercera acción, que es llamar, es que Jesús vence nuestro pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque para llamar a alguien, tú primero necesitas creer que te va a contestar. Necesitas creer que te va a ayudar, que te va a responder. Ese es uno de los principales pecados también que apaga por completo nuestra oración, la incredulidad. ¿Para qué oro si nada va a cambiar? ¿Para qué oro si nada va a pasar? ¿Para qué oro si me voy a sentir igual de todas maneras? ¿Para qué oro si Dios no me va a escuchar? Dios no me va a ayudar. Ese pensamiento, hermanos, constantemente nos ataca y detiene nuestra oración. Dudamos de la ayuda de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque normalmente sentimos que ya lo hemos intentado pero no ha funcionado. ¿Te ha pasado? Hemos dicho: pero es que ya oré y no pasó nada. Dios no escuchó, Dios no me respondió. 5 horas en redes sociales, 2 horas en Netflix, otro par de horas hablando con personas, pero 5 minutos orando al día. Ah, no, a mí Dios no me oye. No, yo no sé qué pasa. La oración no funciona. Eso que dice la Biblia ahí no es cierto. Ya le calé y él no jaló. ¿Sabes qué sucede, iglesia? Que a veces miramos a Dios como el horóscopo, o lo miramos como la galletita de la comida china que nos da rápido la profecía y listo, vámonos, conejo. Como no conocemos a Dios, cuando Él soberanamente por su voluntad decide no contestar inmediatamente a nuestra oración, dudamos de su ayuda o dudamos de su poder. Creemos que no nos quiere ayudar. Pero aquí, hermanos, hay otra idea implícita que Jesús quiere enseñarnos también en este texto que estamos mirando. Jesús hace una exhortación, como estamos viendo, pero nota que esta es una triple exhortación: pedir, buscar y llamar. Jesús está diciendo: pide, pero no te quedes ahí, también busca. Pide y busca, pero tampoco te quedes ahí, también llama. Llama. Este mismo texto, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Aquí podemos ver una progresión en la intensidad de la oración. Cada vez es más insistente. Y quisiera ejemplificarlo de esta manera. Mi hijo Jared, que tiene 2 años de edad, está en la sala y a veces me grita: papá, las formas, papá, las formas. Él me pide que le ponga un video de figuras geométricas que le gusta mucho ver en la tele. Nada más que no oiga la mamá porque me regaña si le pongo la tele. Pero él me pide eso, que le ponga ese video. El tema es que muchas veces yo estoy en el baño de hasta atrás y no lo escucho. ¿Sabes qué hace Jared? Él se levanta, va y busca. Él quiere saber en dónde estoy para pedirme que le ponga las formas. Pero como yo estoy encerrado, metido en el baño, a estas alturas él ya se imagina que debo estar metido en alguna parte. ¿Y sabes qué es lo que hace? Él toca la puerta y llama. Él llama y llama y llama y dice: papá, las formas, papá, las formas. Las mamás saben que ni al baño se puede ir. Pero pasa eso muy seguido y él insiste hasta que su oración o su petición sea escuchada. ¿Puedes ver lo que Jesús nos está enseñando aquí?
El Señor nos está mostrando a tener una actitud de un niño que insiste hasta que encuentra respuesta a su petición. Si necesitas algo, pregunta. Vuelve a preguntar y sigue preguntando. No dejes de hacerlo, dice el Señor. Pide, busca y llama. Cada acción es más intensa que la anterior. Pedir, hermanos. Pedir puede ser algo relativamente sencillo y rápido. En muchas ocasiones Dios responderá rápidamente nuestra oración cuando le pidamos. Eso dice Isaías 65:24. Le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que más tardamos nosotros en pedir que Dios en contestar, ¿sí o no? Más tardamos en pedir que Dios en contestar. Yo me he sorprendido un montón de veces al ver la prontitud de Dios a mi petición, pero no siempre es así. No siempre sucede así, no siempre sucederá así. A veces la respuesta demora en aparecer, a veces tarda más Dios en contestar. Por eso Jesús nos llama también a buscar, lo cual es algo más insistente, pero también nos llama a llamar, a tocar la puerta una y otra vez. Llamar, hermanos, llamar puede entenderse aquí como un clamor desesperado y agonizante que no para hasta que somos escuchados. Llamar es tocar la puerta y aferrarse a la promesa de que Dios abrirá esa puerta y nos concederá todo aquello que en su gracia Él ya ha determinado darnos. Esto va mucho más allá de vanas palabrerías y oraciones superficiales como las que hacemos. El Señor nos está llamando a clamar a Él. Quiere que clamemos y que veamos el resultado, la respuesta a nuestro clamor. Eso fue lo que les habló también el Señor en otra ocasión a sus discípulos en Lucas capítulo 18. Jesús, con la misma intención de animarlos a orar en todo tiempo y de no desmayar, de no darse por vencidos al orar, les cuenta la parábola de una mujer insistente que pedía y pedía y pedía a un juez que le hiciera justicia. Y dice la palabra que por la insistencia de esa mujer, su oración, su petición le fue concedida. Luego Jesús dice: asimismo Dios le responderá a sus escogidos que claman de noche y de día, que claman. Pero luego hace una pregunta y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, sus escogidos, sus discípulos de verdad le creerán a Dios que Él ha prometido contestar y van a clamar. Nuestro clamor, hermanos, es una prueba de nuestra fe. Incluso me atrevería a decir que nuestro clamor es una prueba de la verdadera fe. Es una prueba de que Dios nos ha tomado como sus discípulos, nos ha escogido y que no somos incrédulos. También nuestro clamor es una muestra de que conocemos el carácter de Dios. Una persona que persevera orando es alguien que ha entendido que Dios es generoso y dadivoso para dar. Es alguien que ha entendido que Dios se complace en suplir toda necesidad. ¿Te cuesta trabajo creer eso? Si te cuesta trabajo creer eso, solamente ve a la cruz. Solo mira la cruz. En la cruz se muestra hasta dónde Dios es capaz de dar. El Evangelio nos muestra la provisión de Dios. Dios el Padre proveyó a Cristo para suplir nuestra mayor necesidad, que es ser salvos del pecado, la ira y de la condenación. ¿Cómo no suplirá también todo lo demás? Si Él no negó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Romanos 8:32. El Evangelio, hermanos, nos muestra quién es Dios y es el fundamento para despertar un clamor en nuestro corazón. Ve el Evangelio. Si no estás clamando, solo ve el Evangelio. Y ojo, esto es muy importante. No estamos hablando de torcerle el brazo a Dios. No estamos hablando de no acepto un no como respuesta a mi petición. No. Por favor, no me malentiendas. Que no se ponga demasiado pente la cosa, porque luego Ezequiel nos va a regañar. No, hermanos, no estoy diciendo que si oramos mucho podemos cambiarle la voluntad a Dios. Claro que no. La oración no es persuasión. No se trata de eso. No se trata de persuadir a Dios. El deseo de nuestro corazón no debe ser convencer a Dios para que actúe como queremos. Jesús fue claro al enseñarnos que debemos orar: hágase tu voluntad y no la nuestra. El gran detalle es este, hermanos. Presta mucha atención a esto, por favor. Dentro de su voluntad, Dios desea otorgarnos abundantes tesoros de su gracia a través de nuestra insistencia al pedir. Repito,
En su voluntad Dios desea otorgarnos abundantes tesoros de su gracia a través de nuestra insistencia al pedir. Dios desea abrir un cofre de bendiciones espirituales para todo aquel que pide, busca y llama. Él mismo ha determinado que así suceda. Él ha determinado que nuestra perseverancia en la oración sea el medio para bendecirnos, para darnos de sus riquezas espirituales. Si no clamamos, si no perseveramos, estas cosas no vendrán. Tenemos que perseverar. El apóstol Pablo habló bastante de esto también en varias de sus cartas. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Oren sin cesar, dijo en 1 Tesalonicenses 5:17. Perseveren en la oración, Colosenses 4:2. Iglesia, Dios ha prometido contestar a nuestra oración, pero Él no prometió que la puerta siempre se abriría al primer llamado. Es necesario perseverar. El que ora a Dios debe entender que su tiempo no es igual siempre a nuestro tiempo. Por eso debe ejercitar la paciencia esperando la provisión de Dios, porque vendrá. David también testificó de eso y dijo: pacientemente esperé al Señor. ¿Y qué pasó? Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor. Salmo 41. Quiero decirte, hermano, si te identificas con lo que dije hace un momento y dices: es que yo ya he orado y no he visto y no ha pasado nada. Si te preguntas cuánto tiempo más tengo que pedir, cuánto tiempo más tengo que llamar, tengo que buscar, la respuesta es hasta que Dios te conteste, hasta que la puerta se abra. Dios ha prometido contestar a tu oración y Él es fiel, Él no miente, Él es verdadero y cumple siempre sus promesas, hermanos. Él cumple sus promesas porque bueno es Dios. Bueno es Dios. Él es bueno. Ahora, a estas alturas del mensaje necesitamos meter un freno de mano rápidamente y aclarar dos cosas bien importantes, sumamente importantes. En el siguiente verso, que es Mateo 7:8, Jesús refuerza esta promesa y la repite prácticamente, pero dice algo interesante. Dice Jesús: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Jesús promete: todo aquel que pide, recibe. La pregunta es: ¿a quién se refiere Jesús con todo aquel? ¿A todo el mundo? ¿A los creyentes y a los no creyentes por igual? Esta pregunta es importante y la manera en la que podemos responderla es analizando detalladamente el contexto inmediato. Debemos ver qué fue lo que Jesús dijo antes y después de dar esta promesa. Previamente, antes de decir esto, Jesús le dijo a sus discípulos que debemos orar ¿cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. También antes les dijo a sus discípulos que el Padre celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Y luego, después de dar esta promesa, inmediatamente después dice que el Padre sabe, el Padre que está en los cielos les dará buenas cosas. A lo que quiero llegar es que lo que nos indica este pasaje es que Jesús está haciendo esta promesa a todos aquellos que tienen a Dios como Padre, como su Padre en los cielos. ¿Quiénes son aquellos que tienen a Dios por Padre? Sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que creen. A todos los que creyeron les fue dado el derecho de llamarse hijos de Dios, dice el apóstol Juan. En otras palabras, Dios no es el padre de los incrédulos. Dios no es el padre del que no cree. Él es su creador, pero no es su padre. Por lo tanto, hermanos, esta promesa es exclusivamente para los hijos de Dios, solo para creyentes. Tenemos que ser cuidadosos en no aplicar las promesas de Dios a todo el mundo, porque muchas veces hablamos con el inconverso y le decimos: sí, no te preocupes, todo obra para bien. No todo obra para bien para el que ha rechazado a Cristo. Esa persona no quiere nada con Cristo. Ese bien del que habla Romanos 8:28 es ser más como Cristo, pero el inconverso no quiere ser como Cristo porque ni siquiera cree en Cristo. El que rechaza a Cristo, hermanos, no puede gozar de esta promesa ni de muchas otras que Dios dice en su palabra. Ciertamente la gracia común de Dios está disponible para todos porque Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pero los tesoros de la gracia que Jesús está prometiendo aquí son únicamente para sus hijos, solamente para los que han creído en Él. Y esto es bien importante, repito, porque la intención no es desanimarte, sino invitarte a confiar en Cristo.
Si tú estás escuchando este mensaje y hasta ahora no has depositado tu fe en Jesús como el Señor de tu vida y el Salvador de tu alma, Dios quiere que creas en Jesús. Te está llamando a creer en Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué va a suceder? Que Dios te va a adoptar como uno de sus hijos, vas a formar parte de su familia y entonces Él será tu Padre. Entonces heredarás todas estas gloriosas promesas y participarás de su reino eternamente, y un día estarás con Él cara a cara disfrutando de su presencia en los cielos. Esa es la promesa para todo el que cree, para todo el que confía en Jesús. Hoy es el día de salvación para ti, dice el Señor. Y lo otro que es bien importante también aclarar sobre esto es lo siguiente: ¿cuáles son esas cosas que Jesús está prometiendo aquí? ¿Qué es exactamente aquello que podemos pedir, buscar y llamar y tenemos toda la seguridad de que se nos va a dar? ¿Un carro del año, último modelo? ¿Una casa nueva en San Pedro, en Los Pinos? ¿Un novio, una novia, una pareja que gane el América? Los orgullosos van a decir: no ocupamos pedir eso. Arrepiéntanse, hermanos. Es pecado el orgullo. Sean mansos y humildes como las chivas, digo, como Cristo. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que podemos pedir que Dios está sumamente interesado en darle rápidamente a sus hijos cuando se lo pidan? Bueno, debemos decir que este es otro de esos pasajes súper mal interpretados, como muchos de los que ya hemos visto en esta serie. Me da risa porque cada predicador que se para aquí dice: este es el más mal interpretado. Pero es verdad, mucho de lo que está en el Sermón del Monte se malinterpreta demasiado, aún por inconversos. Este pasaje se malinterpreta porque muchos lo toman y lo convierten en una falsa promesa. Creen y enseñan que Jesús está diciendo que podemos pedir todo tipo de cosas y se nos dará, pero para nada es así. No es lo que Jesús está enseñando. Como ya se ha dicho popularmente por otros, esto no es un cheque en blanco para pedir lo que queramos. No, hermanos, de nuevo, necesitamos analizar a detalle el contexto que está alrededor de toda esta promesa. Preguntémonos esto: ¿qué es lo que Jesús ha venido enseñando a lo largo de todo el Sermón del Monte? El carácter que debe tener un discípulo de Cristo, la manera en la que Dios desea que vivan los seguidores de Jesús. Vamos a hacer un repaso súper rápido. ¿Te acuerdas cómo empezó Jesús hablando del Sermón del Monte? Con las bienaventuranzas. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, los bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Estas cosas que está describiendo Jesús aquí no son fáciles para tú y como yo, que somos pecadores. Nuestra carne constantemente quiere ir en un sentido contrario a lo que Jesús está describiendo aquí. Por lo tanto, en nuestras fuerzas esto es muy complicado. Luego Jesús dice que nuestro testimonio debe llevar a otros a glorificar a Dios, porque somos la luz y la sal de este mundo. Pero la realidad es que muchas veces nuestro mal testimonio hace que Cristo sea vituperado. Nuestro pecado hace difícil que podamos testificar de Jesús en este mundo que está corrompido y en tinieblas. Así que esto tampoco es nada fácil para ti y para mí. Luego, Jesús nos mandó a reconciliarnos con todo aquel hermano que tenga algo contra nosotros. Pero también esto es complicado, hermanos, porque nuestro orgullo nos cuesta ceder y buscar al hermano en humildad. También el Señor habló de que no debemos cometer adulterio, pero con nuestros pensamientos muchas veces lo hacemos. Él dijo que no debemos vengarnos de nuestros ofensores, sino amar a nuestros enemigos. Pero ¿cuánto luchamos con la falta de perdón y con el rencor? También Jesús enseñó que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero luchamos de igual manera con el materialismo y el amor al dinero. Nos llamó a no afanarnos como los gentiles que no conocen a Dios, pero constantemente nos invade la preocupación. También dijo, como miramos la semana pasada, que no debemos ser hipercríticos, señalando a todo mundo. Pero nuestro fariseo interno nos traiciona de vez en cuando y condenamos al primero que falla y se equivoca. Hermanos, es en este contexto de las demandas expuestas en el Sermón del Monte que Jesús está diciendo y prometiendo: pide, busca y llama. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas humanas este tipo de vida es algo imposible de alcanzar, imposible de vivir. En nuestra humanidad
tú y yo vemos estas demandas, vemos este tipo de vida que Jesús quiere que seamos y vivamos, y nos desesperanzamos y nos frustramos y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a poder vivir así? ¿Cómo yo voy a poder desarrollar esas cualidades y esas virtudes si soy bien pecador? ¿Cómo yo voy a poder ser limpio de corazón? ¿Cómo yo voy a poder amar y bendecir a aquel que me ofendió y me lastimó si lo traigo atravesado todavía? ¿Cómo yo voy a poder ser libre de la ansiedad en este mundo? ¿Cómo puedo dejar de ser tan avaro con el dinero? ¿Cómo puedo tener un buen testimonio para con los de afuera y con los de adentro, reflejando a Cristo si soy tan débil y tan pecador? Señor, ¿cómo puedo yo ser tan santo como tú si yo no tengo esa capacidad? Jesús dice, pide y recibirás. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Todos los recursos que necesitas para vivir a la altura de tu llamado como discípulo están disponibles cuando pides, buscas y llamas. Pide sabiduría, pide amor, pide paciencia, pide humildad, pide dominio propio, pide madurez, pide carácter, pide santidad. Pide todo aquello que te haga falta para vivir como Jesús te llama, porque Él te lo dará. El Señor ha prometido, hermanos, proveernos todos los recursos que necesitamos para nuestra santificación, para vivir una vida justa y piadosa conforme a su voluntad. Hoy el Señor te está diciendo, ven y pídeme todo lo que necesites para llegar a esa meta, porque tú solo no puedes. No puedes, necesitas los recursos del cielo. Así que ven y pídelos, búscalos y llámalos hasta que te sean dados. Hasta que te sean dados. ¿Eso significa entonces que no podemos pedirle nada más a Dios? ¿No podemos pedir otro tipo de cosas al Señor en oración? Claro que sí. Siempre y cuando no sea pecaminoso y esté conforme a su voluntad, tú puedes acercarte al Señor y abrir tu corazón y expresar cualquier necesidad, y en su sabiduría Él sabrá si te lo da o no te lo da. Pero esta promesa, hermanos, esta promesa que vemos aquí es dada. Jesús nos está dando esta promesa en particular para todo aquel creyente que siente el peso de su necesidad de ser como Jesús. Estos recursos que se nos están prometiendo son para formar el carácter de Cristo en ti y en mí. Eso es lo que más debe priorizar el discípulo en oración. Es lo que más debe buscar en su dependencia de Dios. ¿Qué dijo Jesús anteriormente en el capítulo 6? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas serán añadidas, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Colosenses 3:1. Nunca, hermanos, nunca Dios nos va a negar estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Padre bueno. Porque como nuestro Padre celestial, Él desea nuestro mayor bien, que es nuestra santificación. No hay nada mejor para un discípulo de Cristo que ser conformado a la imagen de su Señor, a la imagen de su Maestro. Nunca Dios nos va a negar este tipo de cosas cuando se las pidamos. Pero observa también esto: Dios tampoco nos dará algo que sea contrario a estas cosas. Nunca nos va a dar algo que sea contrario a estas cosas. Mateo 7, del 9 al 10, sigue diciendo Jesús. Mateo 7, del 9 al 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Para que se entienda, ¿tú le darías algo malo a tu hijo que lo pueda lastimar, que lo pueda dañar? Por supuesto que no. La respuesta evidente a estas preguntas retóricas que hace Jesús es ninguno. Ningún padre haría eso. Ningún padre le daría una piedra o una serpiente a su hijo para comer, porque los padres no intentan hacerle daño a sus hijos. Ni el más desnaturalizado de los padres haría eso. Lo que Jesús nos está enseñando aquí, hermanos, es que si tú le pides sabiduría a Dios, Él no te va a dar necedad. Si tú le pides gozo, Él no te va a dar tristeza. Si tú le pides contentamiento, Él no te va a dar afán. Si estás luchando con el pecado sexual y tú le pides pureza, Él no te va a dar más lujuria ni inmundicia para que sigas pecando, no. Él te va a dar dominio propio y va a infundir su temor en ti para que seas más puro. Dios nunca nos dará nada malo, porque eso no está en su naturaleza. Él solamente sabe dar cosas buenas. Él solo da cosas buenas. Sigue diciendo Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice el Señor: pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús está contrastando nuestra naturaleza pecaminosa como humanos con la naturaleza santa de Dios. Si nosotros somos malos, egoístas, orgullosos, envidiosos, celosos, avariciosos, codiciosos, y aún así sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que es amoroso, que es generoso y dadivoso? ¿Cuánto más Él dará buenas cosas a los que se lo pidan? El Señor está apelando a nuestro razonamiento humano, hermanos. Jesús quiere mostrarnos que es ilógico pensar que Dios no nos va a proveer las cosas que necesitamos. Escucha, es ilógico pensar que Dios te pide ser santo, pero que no te provee los recursos para hacerlo. Es ilógico pensar así, pero muchos cristianos piensan así. Dicen, no, la vida cristiana es demasiado difícil, es imposible, es muy pesada, yo mejor ya dejo de intentarlo porque no puedo. Eso es mentira, hermanos, eso es mentira. Jesús dijo que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que separados de Él no podemos hacer nada. Si tú no oras, si tú no pides, si no buscas, si no llamas, entonces ciertamente no vas a poder. El que no vive dependiendo de Dios en oración va a vivir la vida cristiana de manera imposible, porque todo aquello por lo que no oras lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo en tu propia capacidad, que es limitada, que es escasa. Por eso se te ha hecho tan difícil. Santiago dice, no tienen porque no piden, no piden, y cuando piden, piden mal. Quizás hasta ahora, hermanos, solamente hemos pedido piedras y serpientes, espiritualmente hablando. Hemos pedido o solemos pedir cosas que nos van a lastimar, que nos van a dañar, que nos van a apartar de Cristo, en lugar de pedir los recursos que necesitamos para vivir una vida santa. Pero gloria a Dios, porque nuestro Padre Celestial no nos da todo lo que le pidamos. Gloria a Dios, gloria al Señor. Él solamente da cosas buenas, es lo único que sabe dar. El amor de Dios no solo nos provee de lo que necesitamos, también nos priva de lo que nos hace daño. Por amor, Dios muchas veces responde con un no a tu petición porque sabe que estás pidiendo mal. Como alguien dijo, un no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. Ambos reflejan su amor y su fidelidad. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos tú y yo pedir todos los días de nuestra vida como discípulos de Jesús? El poder del Espíritu Santo, el poder de su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza ni con nuestro poder, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra, mediante su Santo Espíritu. Eso es precisamente lo que Jesús nos está animando y ordenando a pedir todos los días. Las buenas cosas que el Padre nos dará, como Jesús promete aquí, se refiere al obrar del Espíritu Santo en nuestro diario caminar. Observa cómo dice Lucas 11:13, que es el pasaje paralelo a este texto de Mateo 7:11 que estamos leyendo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. El Espíritu Santo. Las buenas cosas que Dios nos quiere dar son la guía del Espíritu, el fruto del Espíritu, la llenura del Espíritu, la convicción del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Así es, hermanos, como Dios te va a capacitar para vivir a la altura de lo que describe el Sermón del Monte, dándote de su Espíritu, a través de su Espíritu. Así como el Espíritu Santo nos regeneró y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Espíritu Santo nos lleva a ser más como Jesús. El Espíritu Santo es el agente santificador en la vida del creyente. Así que pídelo, iglesia, pídelo cada día de tu vida. Pide, busca y llama, porque gracias a la obra de Cristo esa puerta se abrirá y todo lo que necesites, todos esos recursos se te concederán. Pero recuerda esto, no es porque eres bueno, no es porque lo merezcas, no es por nuestras buenas obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Escucha, cuando Jesús cargó con nuestro pecado y con nuestra maldad, Él clamó al Padre y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Él llamó a la puerta, pero la puerta no se abrió. Esa puerta no se abrió. La puerta
permaneció cerrada para que hoy pueda ser abierta para ti y para mí. Cristo ha abierto la puerta de Dios para todos esos recursos. Cristo nos ha dado acceso ante el trono de la gracia y Él ha comprado todas las riquezas celestiales para ti y para mí. Nos serán concedidas si le pedimos en oración al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Él ha comprado todos los recursos de la gracia, todas esas riquezas que necesitamos para caminar en nuestra vida de fe. Pide, iglesia, porque Él ha abierto esa puerta en la cruz para ti y para mí. Y por último, hay algo adicional que Jesús dice en el último verso de hoy, que es Mateo 7:12. Jesús habla sobre la regla de oro. La regla de oro. Dice Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Dicen que existen 4 reglas elementales en cuanto a las relaciones interpersonales. Una de ellas es la regla de hierro. La regla de hierro. Esta regla dice: haz a los demás lo que te plazca antes de que los demás te lo hagan a ti. O sea, tú gánales el tirón. Haz a los demás lo que te plazca antes de que te lo hagan a ti. Luego está la regla de bronce, que dice: haz a los demás lo que los demás te hagan a ti. O sea, la ley del talión. ¿Se acuerdan que la miramos hace unas semanas? El que me la hace me la paga. Luego está la regla de plata, que dice: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. O sea, evítate meter en problemas. Lo que Jesús hace es que toma estas reglas humanas, que son como un código en las relaciones personales para protegernos, para pensar en nosotros, y las eleva a un nivel mayor enseñando la regla de oro. Jesús dice: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, el estándar de un discípulo de Jesús no debe ser actuar mal para con los otros, no debe ser aplicar la ley del talión, ni evitar los problemas nada más. No, el discípulo debe ir más allá y debe ser intencional en buscar hacer el bien a los demás. Dicho de otra forma, amar al prójimo. Amar al prójimo, en eso se resume la ley y los profetas, en amar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos venido hablando? Es que ese es el resultado de una vida de oración. Ese es el resultado de una vida de oración constante, amor hacia los demás. Cuando el discípulo pasa tiempo a solas con Jesús, cuando vive en una constante dependencia de Él, cuando clama, cuando pide, cuando llama y crece en su santidad, el resultado es que ama como Jesús ama. ¿Qué hace la oración, hermanos? La oración nos despoja de nosotros mismos, nos deja de vernos a nosotros mismos y nos lleva a amar más a Dios y amar a los demás, amar a nuestros hermanos. La manera en la que se va a reflejar que una persona tiene vida de oración, clama, pide, busca y llama, es en cómo ama a los demás, en que ama como Jesús. Ponte en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta hora. Jesús, te damos toda la gloria y toda la alabanza por lo que tú has hecho en esta tarde, Dios. Gracias te damos porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, es con tu Espíritu que las cosas son posibles. Gracias a tu Espíritu Santo estamos aquí hoy escuchando tu voz y siendo confrontados, pero también animados, Señor, y retados, Señor, para ser transformados. Te damos las gracias porque tú nos has ayudado a ver nuestra necesidad de ti, Señor, y nos has ayudado también a ver nuestra desobediencia y nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque no hemos orado, porque no hemos dependido de ti, no hemos clamado a ti, Señor. Si tú reconoces que has fallado y has pecado en contra de Dios porque no has orado, porque no has hecho lo que tienes que hacer, levanta tus manos y pide la gracia, pide la misericordia de Dios y Él te la dará para levantarte y seguir intentando y seguir corriendo esta carrera. Dile: Señor, perdóname porque no he sido obediente, perdóname porque he vivido separado de ti en la práctica. Confieso con mis labios que creo en ti, que te amo, que te adoro, pero no te busco, pero no paso tiempo contigo, Señor, y no crezco a la estatura que tú me quieres llevar. Perdóname, Señor, pero dame tu gracia. Yo sé que está aquí, yo sé que está disponible, sé que está a fácil acceso, a mi alcance, porque tú la das al que lo pide, Señor. Gracias
porque tú perfeccionarás tu obra en mí y en cada uno de tu pueblo. Tú perfeccionas la obra que estás haciendo en tu iglesia. Gracias, Jesús, llévanos a ser como tú, amarte y adorarte y a crecer en santidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos, iglesia, ¿por qué no cantamos esto con fe? Y alzas tu voz y con todo tu corazón.